algo similar en la Argentina. Y para repasar esta historia, que aquí empezamos a ver algunas imágenes, tenemos que viajar en el tiempo. Los invito a remontarnos a 1995, cuando en el Congreso de la Nación se debatía la privatización o no del correo. En ese momento, Cavallo, que todos recordamos era el ministro de Economía de Menem, habló por primera vez de lo que llamó las mafias del poder. ¿Qué eran las mafias del poder? Eran empresarios que habían tenido un crecimiento exponencial justamente por sus vínculos con la política, y empresarios a los que nadie les conocía el rostro, nadie les conocía el nombre. Ahí Cavallo nombra por primera vez públicamente a Alfredo Chabrán. ¿Quién era Alfredo Chabrán? Era un empresario que empezó a crecer en los 70, era dueño de Oca, de Ocasa, algunos dicen que era dueño de los free shop de la Argentina, es decir, de un sinfín de grandes empresas, pero nadie lo conocía. De hecho, él decía entre sus colaboradores que mostrar una foto suya, publicar una foto, era el equivalente a pegarle un tiro en la frente. Por el otro lado estaba José Luis Cabezas, un fotógrafo nacido en Wilde, provincia de Buenos Aires, que empezó trabajando en eventos sociales, luego trabajó en la Embajada de Francia haciendo las fotos protocolares y después empezó a trabajar en el diario Perfil y la revista Noticias. A Cabezas, en 1996, lo mandan a cubrir la temporada de verano a Pinamar. Sí. Y por supuesto, el hombre más buscado por el periodismo argentino era Alfredo Chabrán. Cabezas tiene el dato de que Chabrán ese verano estaba en Pinamar y finalmente logra la foto que todos conocemos. La foto de Chabrán caminando de la mano con su esposa a través de la playa de Pinamar. Publican esa foto en la revista Noticias y a partir de ahí todo cambia. Al año siguiente, Cabezas vuelve a cubrir la temporada de verano en Pinamar, ya con un montón de amenazas sobre sus hombros. El 25 de enero de ese año, Cabezas acude a una fiesta en la mansión de Oscar Andreani. Andreani, que era el dueño, por supuesto, de la empresa de correo que lleva su nombre. Al salir de esa fiesta, donde hubo celebridades, políticos, etc., a Cabezas lo atacan un grupo de hombres que lo lleva camino a Madariaga y en un camino rural le pegan 2 tiros, lo matan y queman el auto en el que viajaban. ¿Y su cuerpo? Con su cuerpo adentro, por supuesto. A partir de ahí comienza la investigación. Hubo, por supuesto, personas detenidas que no tenían nada que ver, testigos falsos que daban pistas falsas, pero por suerte la investigación pudo avanzar y se determinó que los culpables eran miembros de la policía bonaerense, una banda de delincuentes que se hacía llamar la Banda de los Hornos y que todos habían actuado por orden de Gregorio Ríos, el jefe de la custodia de Chabrán, que a su vez había recibido una orden directa de Alfredo Chabrán para matar a Cabezas. Mientras se desarrollaba la investigación, Chabrán se seguía juntando con sus amigos del poder, entre ellos Carlos Menem. De hecho, la investigación mostró que hubo al menos un centenar de llamadas entre Chabrán y Elías Hassan, que era el ministro de Justicia. Chabrán iba a las Carlos entrevistas Menem. y decía que él no tenía nada que ver con el crimen del fotógrafo, negaba todo. Chabrán hablaba todo el tiempo, redobló la apuesta, empezó a ser un personaje público y él decía todo el tiempo que era totalmente inocente. Y por suerte la investigación, como dijimos, avanzó y encontró a los culpables. En 1998, a principios de 1998, se dictó una orden de detención sobre Alfredo Chabrán y a partir de ahí Chabrán pasa a la clandestinidad y su poder se va diluyendo. Hasta que el 20 de mayo de 1998, la policía lo va a buscar a un campo en Entre Ríos, donde él se escondía, y al ver que estaba rodeado, Chabrán se encerró en un baño y se pegó un tiro en la boca con una escopeta. Hoy no hay ninguna persona presa por el crimen de Cabezas. Algunos murieron, otros ya consiguieron la libertad. Sí. Pero lo importante es contar una y otra vez la historia de este fotógrafo que murió solamente por cumplir con su trabajo para que esto no se repita nunca más en nuestro querido país. Ale, mira, vamos a sumar, lo decíamos al comienzo del programa, que íbamos a tener una visita súper especial. En nuestro estudio está con nosotros Pablo Sirven. Pablo, bienvenido.
Hola. Buen domingo. ¿Qué tal? Gracias. Te veía por invitarme. muy atento escuchando lo que decía Ale y reviviendo un poco todo, ¿no? Ahora sos secretario de redacción de La Nación, pero en su momento eras editor general de la revista Noticias y lo conocías muy bien a Cabezas. Exactamente. Y antes de ser editor general, que fue en el año 97, en coincidencia con el asesinato de José Luis, yo hice 2 temporadas de verano muy intensas con él, el año 93 y 94, ¿no? A explicarle un poco a la gente que es un operativo de verano, estar a cargo, es lo que hacen cuando estás en sede en Buenos Aires, en una revista, en un diario. Hay varias secciones y periodistas que se encargan de distintos temas. Cuando estás enviado a un lugar, vos sos el encargado de todo. Es decir, que tenés que cubrir todo lo que pasa en ese lugar y además producir notas de revista, como las que hacíamos para distintas secciones. Pero de pronto un editor que te llama y te dice, averiguame cuál es el precio de la milanesa en Pinamar. Claro, entonces, todo. Lo macro y lo micro. Todo. Entonces, de la mañana a la noche estábamos juntos en un auto alquilado por la editorial, íbamos a Pinamar, a Cariló, a Valeria, entrevistábamos desde funcionarios hasta modelos. Realmente éramos un equipo muy compacto. Él era un tipo que le metía mucha garra a su laburo, muy defensor de la foto, muy meticuloso. Me hacía madrugar porque decía que el mejor sol era el de las 7 de la mañana o el de las 7 de la tarde, ¿no? Entonces conseguía esas fotos increíbles de esa luz dorada de verano. ¿En ese verano vos estabas trabajando con él, Pablo? No, ese verano justo no estaba trabajando con él, pero sí estaba en Pinamar porque había ido un fin de semana y siempre lo recuerdo como era un día de mucho calor, 6 de la tarde. Me acababa de dar un baño, me acababa de recostar sobre una reposera, pensé esto, Vivi, pensé qué bien que lo estoy pasando. Wow. Y justo entra en cuadro, como si fuera una película, Gabriel Michi, mejor amigo descompuesto, de José Luis, a contarme todo esto, ¿no? Con lo cual yo quedé siendo la persona de más jerarquía de la revista Noticias ese día en Pinamar. Mientras tanto estaban viajando hacia Pinamar Héctor D'Amico, que era jefe de redacción, que fue secretario general del diario La Nación también después, el jefe de José Luis, Carlos Lunghi, pero todas esas primeras horas las tuve que barajar yo porque los medios empezaban a llamar. Yo estaba en la redacción del hotel donde trabajaban Gabriel Michi y José Luis Cabezas, y de manera, te digo, muy, para mí muy terrible, porque tenía que dar cuenta de lo que estaba pasando periodísticamente y además yo estaba procesando. Transitando tu duelo. Estaba muy mal, pero me sentía como muy, ¿cómo te podría decir? Es indescriptible, ¿no? Como muy, al mismo tiempo... Frío, ¿no? Hasta que pasó algo a la medianoche. No se suspendió, en ese momento eran, ¿te acordás? Muy célebres los desfiles de Roberto Giordano. Sí, claro, y Tete Custarot, sí. Y esa noche se hizo el desfile de Roberto Giordano. Y cuando terminó el desfile con los fuegos artificiales, no pude, me largué a llorar, ¿viste? Porque ahí fue como esos fuegos artificiales el momento donde... Aparte, imagino pensando, ¿se está haciendo un desfile acá? O sea, cuando acaban de matar a un compañero, que entre paréntesis, recién lo nombrabas a Gabriel Michi, que muy amigo de José Luis, de milagro no los matan a los dos, digamos, por esas cosas del destino, digamos, ¿no? Porque José Luis se queda un rato más en la fiesta de Andreani sacando más fotos y Gabriel se va antes. Claro, y a José Luis lo emboscan, digamos, frente a su casa. Cuando él llega a su casa, lo estaban esperando. Con ¿no? una zona completamente liberada, con Gustavo Prelleso, sabiendo lo que iba a pasar y liberando toda la zona. Un Gustavo Prelleso que tiene libertad condicional y que ejerce como abogado, entiendo, ¿no? Sí, bueno, como decía bien Alejandro, a ver, el caso fue rápidamente esclarecido, nunca hubo mayor velocidad y este trípode, ¿no? Por un lado la policía bonaerense, por el otro lado la banda de facinerosos de Los Hornos, del barrio Los Hornos en La Plata, y por el otro lado todo el entorno de Chabrán, ¿no? Que era un empresario telepostal, pero también de intercargo, del aeropuerto, o sea, que ya había tenido además situaciones
le habían fracturado la pierna a un competidor de él, claro. A un equipo de noticias, Fernando Amato en ese momento, cuando fue a cubrir algo a la casa de él en Acasuso, los tirotearon y de casualidad no le dieron tiros. Ya lo venían amenazando. Exactamente. La primera etapa que hace noticias, justamente como no había foto y él se ufanaba, sabrán de que no había fotos ni siquiera en los servicios de inteligencia, se hizo un dibujo. O sea, fue un dibujo. O sea, que era una foto que, a ver, José Luis no era militante, no era político, tenía la prepotencia, el trabajo de querer conseguir las mejores fotos. Claro, exacto. Las modelos lo adoraban porque sacaban unas fotos increíbles, Ernesto Sábato, Graciela Fernández Meijide. Él era un autor, ¿no? Un artista. Un artista. Sus fotos cenitales, no sé si puedo mostrar. Sí, ahora vas a mostrar algunas, pero yo te quiero preguntar esto porque no sé si la gente que nos está viendo sabe, pero FOPEA, que es el Foro de Periodistas Argentinos, sacó como un comunicado, es muy emotivo, donde muchos periodistas, 25 en total, si mal no recuerdo Pablo, que conocían a José Luis, que habían trabajado, que tenían amistad, en pocas líneas lo describen. Yo te quería preguntar, y ahora vamos a ver las revistas que trajiste, ¿cómo surge o quién decide que esa foto de José Luis iba a ser el emblema de No se olviden de Cabezas? Yo no sé esa foto dónde surgió, pero muy rápidamente la Asociación de Reporteros Gráficos la tomó y empezó a volantearse en las primeras manifestaciones también, y yo creo que fue importante y hay que darle el crédito a Santo Biasati, que todas las noches cerraba en su noticiero, ¿no? En ese momento en Canal 13, diciendo no se olviden de Cabezas, ¿no? Era una foto muy emblemática. Te cuento una anécdota muy sugestiva, Vivi, de un verano anterior que juntamos a Juan Zurruil, que había sido ministro de Economía de Alfonsín, con Roberto Aleman, otro gran economista liberal, y los teníamos que llevar a Cariló, a un hotel. Entonces, bueno, no tenés recursos, ¿viste? Como hace una revista, le dije, bueno, vos andate en tu auto, andalo a buscar a Zurruil y yo me voy en mi auto a buscarlo a Aleman. Y los llevamos a Cariló. Y lo hicimos así y los devolvimos. Después hicimos la nota, todo, él hizo la foto, yo hice las entrevistas. Y cuando terminó la nota me dice, qué loco, ¿no? Estos tipos que no los conocen, se suben a un auto de gente que no los conoce, que los lleva, los interna en bosques, que los podrían como secuestrar, como diciendo él pensando en una situación que iba a vivir él un año después, ¿no? Como premonitoria. Increíble. Como premonitoria. A ver, ¿qué revistas trajiste? Mira, esta, por ejemplo, es una tapa de... Está bien, me toma la cámara, de agosto del 96, o sea, Closic, ¿no? Unos pocos meses antes. El que está en la tapa es Pedro Closic, que era en ese momento el jefe de la policía bonaerense. Este es un título emblemático de noticias de ese momento, Maldita Policía. Las fotos de José Luis es una de sus famosas fotos cenitales, ¿no? Donde él lo toma desde arriba, y para hacer esta foto se tuvo que subir y pararse sobre el escritorio del propio Closic, que era un personaje, desde luego, bastante temible, ¿no? Y esta, bueno, es la famosa foto que mostrará Alejandro, la tapa, esta de marzo del 96. En ese momento José Luis utilizó a su esposa María Cristina Robledo como haciéndole una foto familiar, y detrás venía justamente Chabrán caminando. O sea, pone a la esposa como si le estuviera sacando una foto a ella. Pero para disimular, ¿no? Exacto, pero hace un zoom tremendo y lo tiene a Alfredo Chabrán de frente. Pero él ya había logrado una foto el día anterior. No estuvo conforme y volvió al día siguiente. Tenía una foto que estaba en la reposera. Que está en la reposera. De hecho, te das cuenta que es al otro día, porque tiene otro traje de baño ya. Claro, y él consiguió una mejor foto. Claro, no quedó conforme. La foto que pasa el perro y él está sentado en la reposera, ¿no? Es esa. Ahí, a ver si esa se foto. ve. Esa, con el perro ahí, no le gustó. Y vos sabés que la primera foto, en realidad, no son estas, sino unas que se hicieron en el año nuevo anterior, que él la produjo, él se enteró, tenía el dato de que Chabrán iba a festejar en un club, La Pérgola de Valeria del Mar, iba a estar ahí para Año Nuevo, y él justo tuvo que viajar a Buenos Aires por temas familiares, y lo hizo otro fotógrafo. O sea, la primera foto de Chabrán
tiene, digamos, la producción de José Luis, pero no la hace él, ¿no? Y vos sabés que teníamos llamados en la redacción de Wenceslao Bunge, que era en ese momento su vocero, también Sergio Villarruel, sorprendentemente el célebre periodista, era como otro vocero informal de Chabrán, y muchas veces llamaron a las revistas, algunos de ellos, dando las chapas de los autos de las guardias que lo seguían, ¿no? De las guardias periodísticas, ¿no? Como diciendo, nosotros sabemos que están haciendo eso, no publiquen la foto, ¿no? Entonces se dio como una especie de tensión muy que solamente los que somos periodistas podemos entender, que es cuanto más nos dicen que no, es como algo que, no sé, va más allá de... Sí, pero Pablo... Incluso perdés la noción del peligro, ¿no? Lo vas a hacer porque lo tenés que hacer, ¿viste? Pablo, había un sentimiento de impunidad bastante grande en el caso de Chabrán, ¿no? Porque me imagino hoy en mi lugar de periodista, si alguien me llamara y me dice... esto no lo publicás, y yo me envalentono y le ponemos todas las vacunas a la información, ¿no? Y chequeamos y rechequeamos, y obviamente los que hacemos esto y nacimos para esto... ¿Querés publicarlo? Sobre todo los que alguna vez tuvimos la posibilidad de hacer algo de periodismo de investigación, vivís para esto. ¿Cómo alguien puede ser tan impune de pedir no publiquen algo? Es una palabra prohibida en una redacción prácticamente. Sí, de hecho él dio una entrevista al diario Clarín en su momento, creo que entre otros lo entrevistó Fernando González, y que él reivindica, incluso con cierto cinismo, dice, tener poder es tener impunidad, ¿no? Cuando él empezó esto de decir, no, yo no me oculto, o sea, cuando todo quedó tan transparentado, él cambia su formato de oculto y empieza a dar entrevistas. Y en una de las entrevistas dice con una franqueza brutal que ser poderoso es tener impunidad. Pablo, y entre el 96 y el 97, que José Luis empieza a recibir, por supuesto, amenazas, ¿cómo vivía él las amenazas? ¿Pensaba que se iban a traducir en algo concreto? ¿Había tenido recaudos con su familia? Digo, ¿había cambiado su vida cotidiana? No, a ver, las amenazas cuando hubo, que no fueron amenazas, sino que fueron advertencias, entre comillas, de voceros que se comunicaban con la dirección de la revista, a José Luis no le llegaba. José Luis seguía haciendo su vida normalmente, que era muy variada, porque cubría, en una revista cubrís de todo tipo de eventos, ¿no? Era uno de los fotógrafos que hacía más tapas, las fotos realmente muy, muy geniales. Y cuando se acercaba ese verano fatídico, me acuerdo que, también otra anécdota, nos encontramos en un momento en el baño y él me dice, ¿sabes que no estoy seguro de ir a Pinamar? Y le digo, ¿por qué? Y sorprendentemente no es por nada de esto, sino que me dice, los viáticos, ¿sabes? Que son muy bajos, Ay, son muy bajos los viáticos. Claro. Esas cosas de redacciones, ¿viste? Cosas... Los viáticos, le aclaramos a la gente, es una plata muy, muy chica que se le da al enviado especial para que tenga para Pablo, sus gastos diarios. son las cosas cotidianas, lo que podemos hablar cualquiera de nosotros si te mandan de viaje a algún lugar. Además él con una bebita, pero tenía 2 hijos de otro matrimonio más grandes, pero con candela de meses. Muy chiquita, pero no, lo que te quiero decir, Ale, es que no estaba en su cabeza que él estaba en peligro, porque digamos, estas habían sido muy puntuales advertencias a la dirección de la revista. Y sin embargo, nadie le dio, tampoco la revista le dice, che, ahora tu objetivo principal es este, sino que él, cuando llegó a Pinamar, dice, bueno, una de las cosas, tampoco era que lo obsesionaba, porque yo estuve con él ese verano. De hecho, otra anécdota, yo lo vi pocos días antes y me fui a Buenos Aires y tuve un problema en el camino con mi auto. En esa época todavía los celulares más o menos, ¿viste? Y mi mujer me dice, él se preocupó mucho de que un par de horas no se supo nada, ¿viste? Dónde estaba yo, y yo estaba, varado, ¿viste? En la ruta 2, en algún lugar. Con lo cual él tenía como esa sensación. De hecho, en algún momento que fueron a alguna playa, al volver al auto, Gabriel Michi y Cabeza se encontraron con los neumáticos desinflados, o sea, y tajeados. O sea, había cosas que pasaban que eran bastante inquietantes. Pasaron 25 años y te escucho y me doy cuenta de que haces fuerza para no emocionarte, para que la voz no se te quiebre. Digo, ¿qué te pasa
cada 25 de enero? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo transitas? Mira, yo prefiero recordarlo como tuve la suerte de estar en temporadas anteriores con él, 93, 94. De hecho, en estos textos que pidió Fopé ahora, yo los saqué por el lado humano, no de la tragedia, ¿no? Por ejemplo, que me enseñó que para hacer un asado tenés que tener un cajón de frutas vacío y ponerle arriba la bolsa de carbón. Él me dice, es así, se hace así. Hicimos cantidad de asados en esa temporada. O iba, por ejemplo, en ese momento en el auto cuando íbamos juntos, ponía mucho Dame un limón de Divididos y lo cantaba fuerte, ¿no? Era cabeza dura, era protestón, sí. Era mandón, era un laburante impresionante, nos divertíamos mucho, hacíamos muy buena sinergia. Por ejemplo, competíamos con otra revista de la editorial y nos encantaba, por ejemplo, cuando llegaban los ejemplares, que la periodista de la otra revista hojeara noticias y se diera cuenta que teníamos cosas que ella no había conseguido. Ahora, tengo una pregunta. Desde que él consigue la foto de Yabrán, ¿cuánto pasa hasta que efectivamente es tapa de noticias? Mira, la foto esta que se hace en la playa es en mediados de febrero del 96 y la tapa es de principio de marzo del 96, o sea que bastante cercana. Él la había llamado al editor de fotografía diciendo, tengo una foto que es para el Zoom de la revista. El Zoom era una doble página solo fotográfica. Y la revista le dijo, no es el Zoom, es la tapa. Es la tapa. ¿D'Amico decidió eso? Y D'Amico, Carlos Lunghi, que era el director de fotografía, bueno, yo era el editor general también. Se publica en tapa en el 96, ¿no? En marzo del 96, exactamente. Y a José Luis lo matan en enero del 97. Exacto. Durante todo ese tiempo, en muchas oportunidades, Yabrán salía, daba notas, no hacía referencia a la foto, a la tapa. ¿Cómo se manejaba Yabrán en ese momento? No, en realidad Yabrán siguió en silencio, digamos, hasta que se produce este tema que, a ver, esto también es importante decirlo, ¿no? Ayer creo que Jorge Fontevecchia escribía en su diario sobre esto. Fue tal la conmoción nacional. No existía la grieta todavía, entonces Héctor D'Amico tomó una decisión muy acertada, muy difícil, que era que la revista cubriera con mucha frialdad, como si fuera ajena. Sí. O sea, esta tapa que después se hizo cuando fue asesinado él, que es la tapa negra, ¿no? Negra. Lo acaban de asesinar. Bueno, hubo que hablar, era muy difícil porque los periodistas escribían notas hablando con los nombres de sus compañeros. ¿Te das cuenta lo que dar cuenta de una noticia, Pablo, donde estás involucrado? Yo en ese momento definí a la redacción de noticias como un cráter, que vivíamos en un cráter. Y que los que teníamos un poco más de años, no los que empezaron en los 90, sino los que habíamos empezado antes, estábamos particularmente asustados porque teníamos que empezar otra vez como las matanzas. Justo venía de la dictadura, ¿era uno solo o esto empieza y no termina, ¿no? Con lo cual, bueno, el cierre de la revista era siempre los jueves a la madrugada y nos buscaba un remis que nos llevaba a las casas, salíamos todos juntos. Mirá, la redacción era en Corrientes y Talcahuano. Cuando doblaba en Sarmiento, a mí, yo me agarraba. O sea, la verdad que estábamos como... De hecho, Jorge Fontevecchia en un momento reunió a toda la redacción, ¿no? Como hubo que poner un psicólogo para la redacción. Con esto te digo, Vivi, o sea, porque la redacción estaba como absolutamente conmocionada con lo que había pasado, ¿no? Pero fue un crimen que fue tal la reacción nacional del periodismo que no quedó impune y rápidamente se pusieron presos a esta gente. Yabrán se suicidó. Y fíjate, vayamos más cerca en el tiempo. Con Nisman no pasó eso, ¿no? Es decir, que la muerte de Yabrán de alguna manera fue aleccionadora de decir, bueno, tiene un costo matar a un periodista. De hecho, lo matan para silenciarlo
Y logran todo lo contrario. Logran todo lo contrario. Entonces, en algún sentido, esa muerte sí que no fue gratuita. Ojalá, lógico, obviamente, que no hubiera sucedido, pero lógico, digamos, fue muy, en ese sentido, muy aleccionadora. Sí. Porque no hubo posteriores asesinatos. Fíjense que asesinatos de periodistas en otros países hay. Y bueno, toquemos madera, ¿no? En la Argentina, en algún punto, a pesar de que el periodismo, como dice Pablo, cada vez fue más, tomando más acción, ¿no? Y diciendo cosas y no guardándose cosas y haciendo denuncias cada vez más fuertes, no sucedió nada de esto. ¿Vale? En cambio, tenemos con Nisman, que bueno, es una muerte violenta que se tomaron como muchas reservas, ¿no? Según donde te toque. Y eso sí que me parece como muy preocupante, ¿no? ¿Qué te pasó con el suicidio de Chabrán? En un principio, ¿lo creíste, no lo creíste? Digo, por todos los mitos que se armaron alrededor de esa muerte. La verdad que en ese momento un colega nuestro, no me acuerdo ahora, se había como introducido la morgue de allá en Entre Ríos y él había llegado a ver el cuerpo, creo que hizo una nota en Perfil también. ¿Lavieri no fue? ¿No fue Omar Lavieri? No me acuerdo ahora cómo se llama, pero bueno, digamos, algunos tuvimos acceso al expediente y había fotos, si bien muy deformado el cuerpo, que no sé, ahí se construyó una leyenda muy a tono con este personaje, ¿no? Que quería vivir en el misterio, y bueno, también se construyó esa idea, ¿no? De hecho, después en una tira, no sé si se acuerdan, de Telefe, había un personaje que se llama Marrale, que era muy parecido, que también como que se pegaba un tiro, pero en realidad después tenía otra vida. La verdad que nunca hubo más noticias, ¿no? de Chabrán, y de hecho nada, yo no creí en esa historia, ¿no? Pensé que se había suicidado porque él no iba a bancarse, digamos, estar preso. ¿Se acuerdan que ahí había también una interna política muy fuerte con Eduardo Duhalde, que dice, me tiraron muerto, porque justamente donde es asesinado era camino de la laguna de los Horcones, que era un lugar donde Duhalde solía ir a pescar, ¿no? Además había una interna política muy importante en aquel momento, porque el que deschaba la figura, la existencia de Chabrán es justamente Domingo Cavallo. Domingo Cavallo en aquel momento tenía una interna importante con Carlos Menem, y la estela de esa interna todavía sigue afectando hoy la política argentina, y les voy a contar por qué. Porque Cavallo lo llama a Franco Macri, en aquel momento, al papá del expresidente Mauricio Macri, y le dice, metete en el correo. Y Franco Macri le dice, yo no me quiero meter en el correo. Franco Macri era un prominente empresario en los años 80, estaba, si no era el uno, estaba entre los 3 primeros, y termina el menemismo, que no estaba en la lista de los 10 primeros empresarios de la Argentina. En parte la familia Macri adjudica ese declive de Franco justamente a su relación con Carlos Menem. Hay muchas fotos de Franco Macri y Carlos Menem. El que levanta el teléfono es Cavallo y le dice, necesito que te metas acá porque necesito opacar la figura de Chabrán, que tenía Oca en aquel momento. O sea que mirá si había política, y Chabrán jugaba con Menem, o al menos lo que señalaba Cavallo en aquel momento era que Chabrán jugaba con Carlos Menem. ¿Y cómo reaccionó el gobierno? Llegó a hablar bien de Chabrán, y de hecho el intendente de ese momento de Pinamar, que era Blas Altieri, que jugaba también, si bien era un partido vecinalista, jugaba a favor del menemismo, sale a decir, Chabrán no tuvo nada que ver, lo cual fue para hundirlo, porque nadie había dicho, salvo nosotros los que estamos en la revista Noticias, que teníamos la certeza profunda, la convicción de que había sido... Porque después Página 12, por ejemplo, salió con la corriente de que era la policía bonaerense, a Chabrán lo dejaba de lado. De hecho, Miguel Bonazo escribió un libro donde no escribía a la tesis de Chabrán. Cuando eran convergentes, no era que había sido la policía bonaerense o Chabrán. Había sido la policía bonaerense, Chabrán y una banda de fascinerosos que fue contratada para eso, ¿no? Pablo, ¿lo sentiste con miedo alguna vez por su trabajo a José Luis? Mirá, la única vez que me sentí con miedo, ya te digo, ese día kilométrico del 25 de enero del 97, que me tocó estar a cargo del operativo ahí en esas primeras horas, hasta que a última hora de la noche llegaron a Pinamar D'Amico y Lunghi.
terminamos como a la madrugada, dijimos, bueno, vamos a descansar un rato y cada cual se fue a dormir un par de horas. Me acuerdo que me desperté temblando, o sea, no sé, no tenía frío, no me había acostado a ver, no tenía miedo, estaba como un poco anestesiado, no tenía sensaciones de miedo, pero sí me llamó la atención el grado de convulsión de temblor, ¿no? Sí. Y otra cosa que decís, cómo es la psiquis del ser humano, cómo involucionás a lo infantil, que yo me acuerdo que dos cosas, ¿no? Mi familia estaba en Pinamar, mis chicas eran muy chiquitas y se quedaban con mi mujer y yo me volví a Buenos Aires por todos estos acontecimientos. Me acuerdo que mi mujer puso un mueble sobre la puerta de la casa, o sea, como... Muerta de miedo. De miedo, ¿no? Y yo en mi casa, solo en Buenos Aires, durmiendo con la luz prendida, ¿entendés? Esas cosas. Un hombre grande, como si fueras un chico. Como un chico, necesitaba como dormir. Pablo, o sea, fue realmente mencionás a tu familia. Muy conmocionante. Mencionás a tu familia, me gustaría saber cuál fue el contacto con la familia de Cabezas, cómo pudiste hablar, cómo fue los días siguientes después de esto. Mira, y muy difícil porque fueron todos días, los siguientes fueron... ¿Quién le comunica a la familia el fallecimiento? Porque tengo entendido que la propia familia escucha en la televisión que habían asesinado a un periodista y no sé si fue la madre o Gladys, la hermana, que dice, es José Luis. Mira, Gabriel al principio, Gabriel Michi, claro, empieza como a movilizarse ese día porque tenían que hacer notas y bueno... José Luis no aparecía por ningún lado, es decir, que ya la esposa estaba al tanto de que algo anómalo estaba pasando. O sea, no había vuelto a dormir a la casa donde lo esperaba la esposa. No había vuelto, claro. y no se sabía nada de él, ¿no? Hasta que tampoco va transcurriendo el día y Gabriel se entera, no sé, como a tipo 5 de la tarde y a las 6 aparece buscándome a mí en la playa, ¿no? Con lo cual, que creo que la policía... Gómez, justamente el comisario Gómez, que fue uno de los que estuvo preso, que sí. Es el que hizo la zona liberada, le dice a Gabriel, mirá, apareció un auto quemado, lo invita, entre comillas, a ir a la cava a ver, y ahí él se entera de que ese cuerpo calcinado, tampoco no era reconocible, era el de José Luis, o sea que fue muy bravo, porque además del asesinato, las connotaciones, ¿no? Gabriel se había retirado de la fiesta de Andrade un rato antes, y claro, no sabemos si ese crimen estaba dirigido a los dos, si era nada más que Gabriel está seguro que si se hubiera ido con José Luis en el auto, los mataban a los dos. Es probable. Él lo dice siempre. No sabemos tampoco si se le fue la mano y entonces después, porque está ahí el policía Preyeso, ¿no? Que es el que le dispara los dos tiros, si fue a hacer una ejecución claramente, que lo fue, o pasó algo ahí que hizo que las cosas se fueran de las manos. ¿Y cómo fue la vuelta a, no sé si a la normalidad, pero bueno, hay que seguir trabajando, hay que volver? ¿Cómo fue la vuelta a esa redacción ya sin José Luis? Y fue muy dura porque, digamos, durante mucho tiempo hubo muchas tapas de la revista que tenían que ver con la investigación. Es decir, la revista empezó a seguir el tema como los demás medios. Claro. En eso te decía que D'Amico fue inteligente porque al tomar la revista no, como decir... no militar el tema, sino cubrirlo de una manera profesional, ¿viste? Entonces hubo en el tiempo muchas tapas, porque empezaron a suceder distintas cosas. Lo que pasa es que de pronto esta cosa de ser parte de la noticia es complicado, porque de pronto le ha pasado a Héctor D'Amico tener que ir a los tribunales de Dolores, donde se seguía el tema, ¿no? Entonces, en realidad fue muy difícil. No sé si se acuerdan, unos meses después hubo otro fotógrafo de noticias, Anthony Walsh, se suicidó, ¿no? Y en las primeras horas...
porque estaba con gas, lo hizo en su casa, ¿no? Las primeras horas, porque coincidió con la aparición de Chabrán, que tenía que dar una declaración en Dolores, ¿no? Entonces, la verdad que ahí... Pensaron otra que vez estaba relacionado. estábamos muy estremecidos, Claro, ¿no? Porque claro. decíamos, justo está Chabrán declarando en Dolores y aparece muerto otro fotógrafo de la revista Noticias, que es Anthony Walsh. Bueno, después se aclaró, pero no había sido violentada la casa ni nada, pero la verdad que fue un día muy terrible otra vez para la revista, porque era otro compañero. Bueno, si bien no estaba relacionado, tardamos muchas horas en poder separar una cosa de la otra, ¿no? Pablo, ¿y cuándo pudiste dejar los miedos atrás? ¿Cuándo pudiste volver a apagar la luz? ¿Cuándo te fuiste a dormir? ¿Cuándo pudiste retomar cierta normalidad en tu vida íntima, emocional? A ver, por un lado, yo creo que tomó mucho el tema, por ejemplo, Gabriel Michi, que estaba muy cercano, porque le pasó, digamos, me hubiera pasado a mí si yo hubiera seguido en los operativos. Yo en realidad, en un momento corto con noticias, pues me voy como director periodístico al diario de Cuyo de San Juan, si no, quizás hubiera seguido cubriendo el operativo. Entonces, el hecho de no estar tan involucrado, ¿viste? Bueno, y que después aparecen, como es en nuestra profesión, y en este país tan aluvional de noticias, ¿no? Que suceden tantas cosas. Bueno, una cosa te va llevando a la otra y te va involucrando con distintas situaciones. Y ya les digo, siempre tengo como con José Luis lo tengo vivo, ¿viste? O lo tengo vivo en esas secuencias de estar cubriendo cosas y entonces, salvo los 25 de enero, que bueno, uno vuelve a revivir todas esas horas aciagas, en el resto del tiempo, cuando me acuerdo, son recuerdos lindos y el vivo, ¿no? Y bueno, y yo creo que sigue vivo porque las fotos siguen. Pensá que han pasado 25 años, Vivi, ¿no? Un cuarto de siglo, y vos ves las fotos de José Luis y siguen siendo modernas, siguen teniendo como mucha, cuando las ves, no sé si se pueden ver algunas, tiene como una modernidad. Muy actuales, ¿no? Son como muy actuales, ¿no? Siguen siendo, yo diría que hoy en día, cuando ves las fotos, son fotos que hoy en día a veces no las llegás a ver, ¿no? Fíjate esta Meijide, por ejemplo, el espejo, la búsqueda, ¿no? de otro tipo de enfoque. Muy pensadas. Ahora, Pablo, agradeciéndote muchísimo tu tiempo, leí muchos títulos posibles, ¿no? Para el martes, a 25 años del crimen de José Luis. Si tuvieras que hacer una tapa vos a 25 años del crimen de él, ¿qué le pondrías? Yo, viste, venimos de muchos años de militancias huecas, aviesas. Yo lo que pondría en la tapa es la reivindicación del trabajo periodístico como tal, puro y duro. O sea, José Luis no especuló en ningún momento, no decía, no hablaba contra Chabrán tampoco, no tenía nada contra Chabrán. Y él lo que buscaba era una buena foto, la foto que no tenía nadie, ¿no? Entonces buscaría el título por ese lado, es decir, nuestro laburo es ese. Todo lo demás son cosas, agitaciones, pérdidas de tiempo, gente que gana mucha plata y mucho poder con eso, pero lo nuestro es informar, ¿no? Los que escribimos con las manos o con la voz y los reporteros gráficos, los camarógrafos con la imagen. Y yo reivindicaría eso, ¿viste? Que él, hasta el último minuto, él no dudó en hacer clic. Pablo, gracias por haber venido. Gracias. Un placer siempre tenerte. Gracias. Qué difícil para la familia, para los compañeros, transitar. Escuchaba declaraciones de la hermana de José Luis y decía, si bien lo tengo presente todos los días de mi vida, bueno, cada 25 de enero es como un volver a vivir